La lluvia en la Ciudad de México no tenía piedad esa noche. Las gotas golpeaban los ventanales del restaurante L'Eclat con una furia monótona. Como si el cielo mismo estuviera intentando advertirle a Sara sobre la humillación que estaba a punto de vivir. Ella se alisó el vestido de seda azul marino. Una prenda que alguna vez fue costosa pero que ahora, tras 5 años de uso, empezaba a perder su brillo. Se sentía fuera de lugar entre las mesas de mármol y los candelabros de cristal que colgaban del techo como diamantes suspendidos en el aire. En la mesa principal, bajo la luz más brillante del local, estaba Mark, su esposo, el hombre que hace una década no tenía más que un título universitario y un sueño. Y que ahora vestía un traje Tom Ford a medida que costaba más que el coche que Sara conducía. Pero Mark no estaba solo. A su lado, con una sonrisa que destilaba una juventud insultante, estaba Elena, su directora de marketing de apenas 24 años. Sara se acercó lentamente. El corazón le latía con una fuerza sorda en el pecho. Al verla llegar, la risa de Mark se evaporó, reemplazada por una expresión de fastidio absoluto, como quien ve una mancha de grasa en una alfombra persa. ¿Qué haces aquí, Sara? La voz de Mark era fría, despojada de cualquier rastro de afecto. Te dije claramente que esta era una cena de negocios crucial. No es lugar para una ama de casa. Sara sintió un nudo en la garganta, pero intentó mantener la compostura. Sacó de su bolso un sobre húmedo. Mark, los abogados llamaron hoy a la casa. Dijeron que habías iniciado un proceso de separación de activos. Pensé que era un error. ¿Qué es esto? Mark soltó un suspiro de cansancio teatral y dejó su copa de vino tinto sobre la mesa. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos con una arrogancia que Sara no recordaba haber visto cuando ella empeñó las joyas de su abuela para pagar la primera oficina de él. No es un error, Sara, es la realidad, dijo él, mirándola directamente a los ojos, sin un ápice de remordimiento. Mírate. Te has convertido en una mujer que solo sabe hablar de precios de supermercado y de la limpieza de la casa. Mi empresa, Vanguard Tech, está a punto de salir a la bolsa. Me muevo en círculos donde la imagen lo es todo. Necesito una mujer que sea un activo, no un pasivo que arrastrar. Elena, la asistente, soltó una pequeña risa burlona tras su copa de champán. ¡Ay, Mark! No seas tan duro, pobre Sara. Debe ser difícil entender que el mundo de los negocios se mueve más rápido que sus novelas de la tarde. Sara ignoró a la joven y dio un paso hacia la mesa, apoyando las manos en el borde. ¿Un pasivo? Mark, yo diseñé el primer algoritmo de tu sistema de logística. Yo manejé las finanzas cuando no podías pagar la electricidad. Esta empresa es tan mía como tuya. Mark soltó una carcajada seca que atrajo las miradas de los comensales vecinos. ¿Tuya? Sara, por favor, no tienes ni un solo papel firmado a tu nombre. Fuiste una buena asistente en los inicios. Te lo reconozco. Pero te quedaste atrás. Te volviste obsoleta. El mundo financiero es un campo de batalla de tiburones. Y tú eres apenas un pez de acuario. Él sacó una pluma de su bolsillo y la golpeó rítmicamente contra la mesa. He decidido ser generoso. Te daré el departamento de Coyoacán y una pensión mensual por 2 años. Pero quiero que firmes la renuncia a cualquier derecho sobre Vanguard Tech. Mañana mismo, Elena y yo vamos a llevar esta compañía a otro nivel. Y francamente, tu presencia en los eventos sociales me avergüenza. ¿Te avergüenzo? Sara sintió que las lágrimas empezaban a quemarle los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Te di mi vida, Mark, te di mi inteligencia, mi tiempo y mi juventud.
Y yo te di una vida de lujos que nunca habrías tenido por tu cuenta, respondió él con desprecio. Pero el contrato se acabó. No te amo, Sara. Probablemente nunca lo hice de la manera que tú querías. Solo fuiste la persona adecuada para el momento difícil. Ahora que estoy en la cima, quiero a alguien que esté a mi altura. Mark sacó un fajo de billetes de 500 pesos y los dejó sobre la mesa con un gesto displicente. Págate un taxi. No quiero que te mojes más. Podrías enfermarte y no tengo tiempo para lidiar con tus dramas médicos. Y por favor, no vuelvas a aparecerte así en público. Ten un poco de dignidad. Sara miró el dinero. Miró a Mark, que ya estaba volviendo su atención a Elena como si Sara ya no existiera. Como si fuera un fantasma que acababa de ser exorcizado de su vida. El dolor era tan intenso que por un momento no pudo respirar. Pero tras el dolor, surgió algo más, una claridad gélida. La dignidad, Mark, susurró Sara, con una voz que de repente perdió todo rastro de temblor. Es algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Disfruta tu triunfo mientras dure. Porque las cimas suelen ser lugares muy solitarios cuando empiezas a caer. Vete de aquí, Sara, escupió Mark sin mirarla. Estás arruinando mi apetito. Sara se dio la vuelta. Caminó hacia la salida del restaurante con la espalda erguida, aunque sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Al salir, el aire frío de la noche la golpeó. Se quedó parada en la acera de la avenida Presidente Masaryk, viendo los coches de lujo pasar. No tomó un taxi. Caminó bajo la lluvia, dejando que el agua lavara el rastro de la humillación de su rostro. En su mente, las palabras de Mark se repetían como un mantra. Obsoleta. Pez de acuario. Pasivo. Esa misma noche, Sara no fue al departamento de Coyoacán. Fue a una pequeña oficina que mantenía alquilada a nombre de una sociedad inexistente. Un lugar que había usado para sus proyectos de consultoría anónima durante los años en que Mark creía que ella solo estaba haciendo el súper. Abrió su computadora portátil. La luz de la pantalla iluminó sus ojos, que ahora brillaban con una determinación feroz. Entró en el servidor seguro de una cuenta de inversión en Singapur. Durante años, Sara había estado invirtiendo sus ahorros personales y las pequeñas comisiones de sus asesorías privadas en activos de alto riesgo que Mark consideraba basura. El saldo en la pantalla mostró una cifra de 7 dígitos en dólares. No era suficiente para comprar Vanguard Tech todavía, pero era el cimiento. ¿Quieres un tiburón, Mark?, dijo ella en la oscuridad de la oficina, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Te voy a dar un monstruo marino que no sabrás ni cómo nombrar. Sara empezó a redactar un plan. Sabía que Vanguard Tech tenía una debilidad estructural. Mark era un excelente vendedor, pero un pésimo administrador de riesgos. Se estaba sobreextendiendo para impresionar a los inversores de la salida a bolsa. Ella conocía cada grieta del edificio porque ella misma había ayudado a poner los primeros ladrillos. El primer paso era desaparecer. El segundo era crear a un enemigo que Mark nunca pudiera ver venir. Un nombre que inspirara respeto y temor en Wall Street y en la Bolsa Mexicana de Valores. Esa noche murió Sara, la esposa abnegada, y entre las sombras de una oficina mal iluminada, nació la CEO de Apex Holdings. Sara permaneció en aquella oficina minimalista hasta que los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana, tiñendo de un naranja pálido los edificios de la Ciudad de México. No había dormido ni un segundo. El cansancio físico era una nimiedad comparado con la descarga de adrenalina que recorría sus venas. Cada vez que sus párpados pesaban,
La imagen de Mark arrojando esos billetes sobre la mesa actuaba como una descarga eléctrica que la mantenía alerta. Se miró en el pequeño espejo del baño de la oficina. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados por el llanto contenido y su cabello, antes sedoso, era un desastre enredado por la lluvia. «Mírate bien, Sarah», se susurró a sí misma. «Esta es la última vez que ves a esta mujer débil». Salió de la oficina y se dirigió a una de las estéticas más exclusivas de la zona. Una que Mark siempre le decía que era demasiado cara para una mujer que solo iba al jardín. No pidió un simple corte. Pidió una transformación. Mientras las tijeras caían, sintió que se despojaba de cada año de sumisión. El cabello largo, que a Mark tanto le gustaba porque la hacía ver tradicional, cayó al suelo. En su lugar, surgió un corte pixie asimétrico, moderno y afilado, que resaltaba sus pómulos y la dureza de su mirada. «Quiero el color más frío que tengas», le dijo al estilista. Un rubio platino, casi blanco, como el hielo. Horas después, la mujer que salió de la estética era una desconocida, vestida con un traje desastre negro que compró en una boutique cercana. Sarah caminó con una seguridad que nunca supo que poseía. Su siguiente parada no fue la casa que compartía con Mark, sino un prestigioso bufete de abogados especializado en derecho corporativo internacional. «Quiero registrar una firma de inversiones», dijo Sarah, sentada frente al abogado senior. «Se llamará Apex Holdings, pero hay una condición innegociable. Mi nombre no debe aparecer en ningún documento público. Usaremos una estructura de fideicomisos en las Islas Vírgenes y Singapur». El abogado la miró con curiosidad. Había algo en los ojos de esa mujer. Una mezcla de inteligencia superior y una sed de justicia que rozaba la crueldad. «Eso es posible, señora», el abogado dudó. «Llámeme simplemente la directora», respondió ella con una sonrisa gélida. «Y prepárese, porque vamos a adquirir activos muy específicos en el sector tecnológico, empezando por la deuda de Vanguard Tech». Durante las semanas siguientes, Sarah se sumergió en el inframundo de las finanzas que Mark despreciaba por ser demasiado técnico. Mientras Mark se paseaba por eventos sociales con Elena, alardeando de su inminente salida a bolsa, Sarah estaba operando en las sombras. Descubrió que Mark, en su afán de expansión, había tomado préstamos puente con tasas de interés leoninas ocultas tras una ingeniería contable deficiente. Él estaba construyendo un rascacielos sobre arena movediza, y Sarah lo sabía mejor que nadie. Ella comenzó a mover sus piezas. A través de intermediarios, Apex Holdings empezó a comprar discretamente la deuda vencida de Vanguard Tech. También contactó a antiguos ingenieros que Mark había despedido por ser demasiado caros, ofreciéndoles contratos millonarios bajo una cláusula de confidencialidad absoluta. Estaba robándole el cerebro a la empresa de su exmarido sin que él notara siquiera un rasguño. Una tarde, mientras revisaba los informes financieros en su nuevo penthouse, un lugar que Mark nunca encontraría, vio una noticia en la sección de negocios. Había una foto de Mark y Elena en la portada de una revista de sociedad. El titular decía: «El nuevo rey Midas de la tecnología mexicana y su musa, Mark Valdez, prepara la mayor IPO del año». Sarah acarició la pantalla de su tableta. En la foto, Mark sonreía con esa suficiencia que ella una vez confundió con seguridad. Elena lucía un collar de diamantes que Sarah reconoció de inmediato. Era el que ella había diseñado para su 10º aniversario y que Mark le dijo que se había perdido en la aduana. «Disfruta tus diamantes, Elena», murmuró Sarah.
Son muy pesados cuando intentas nadar en un naufragio. El plan de Sarah era quirúrgico. No quería simplemente que Mark perdiera dinero. Quería que perdiera su identidad. Su prestigio y el control de la única cosa que amaba más que a sí mismo. Su empresa. Para ello, Sarah necesitaba que Mark se sintiera invencible un poco más de tiempo. Necesitaba que se endeudara más. Que cometiera errores más graves. Que se sintiera tan seguro que dejara de mirar hacia atrás. Ella sabía que la salida a bolsa, IPO, de Vanguard Tech era el momento perfecto. Si la empresa no lograba recaudar el capital esperado, los préstamos que ella ahora controlaba entrarían en mora inmediatamente. En ese momento, Apex Holdings no pediría el pago del dinero. Pediría las acciones. Pediría el control total. Sarah se levantó y caminó hacia el ventanal que dominaba todo el Paseo de la Reforma. La ciudad brillaba bajo sus pies. Ya no era la mujer empapada por la lluvia en Polanco. Era la arquitecta de una ruina inminente. «Me llamaste obsoleta, Mark», dijo en voz alta, viendo su reflejo en el cristal. «Pero olvidaste una regla básica de las finanzas. Nunca subestimes a quien conoce todos tus secretos. Mañana, cuando despiertes, creerás que eres el dueño del mundo. Pero para cuando termine la semana, descubrirás que hasta el aire que respiras me pertenece». El primer capítulo de su nueva vida estaba escrito. La humillación se había evaporado, dejando en su lugar una determinación pura y cristalina. El tablero estaba listo, las piezas en su lugar. Y Mark ni siquiera sabía que ya había perdido la partida. El éxito, para Mark Valdez, tenía el aroma del cuero nuevo de su oficina y el sabor del whisky de Malta de 30 años. Se sentaba en su sillón de mando en el piso 40 de la Torre Vanguard, observando la Ciudad de México con la mirada de un conquistador. La prensa lo amaba, los bancos lo buscaban y Elena, siempre impecable, era el adorno perfecto para su nueva vida de magnate. Todo está listo para la oferta pública inicial, IPO. Mark, dijo Elena, deslizándose hacia su escritorio con una elegancia ensayada. Los analistas predicen que el precio de la acción superará los $50 en la apertura. Serás el hombre más rico del sector tecnológico en el país antes de que termine el mes. Mark sonrió, ajustándose los gemelos de plata. Te lo dije, preciosa, solo necesitaba soltar el lastre que me frenaba. Sarah era como una ancla vieja. Me mantenía en aguas bajas. Ahora que estoy libre, el océano es mío. Sin embargo, en el mundo de las altas finanzas, el océano tiene corrientes profundas y oscuras que nadie ve venir. Mientras Mark celebraba, en una oficina minimalista a pocos kilómetros de distancia, Sarah, ahora conocida en los círculos restringidos solo como la directora, observaba los mismos gráficos, pero con una sonrisa muy diferente. Es un hombre predecible, dijo Sarah, sin apartar la vista de la pantalla. Su voz, ahora entrenada para la frialdad, no guardaba rastro de la mujer que suplicaba amor bajo la lluvia. Ha inflado los números de suscriptores de Vanguard Tech usando empresas fachada para simular tráfico. Cree que nadie se dará cuenta antes de la IPO. A su lado, su jefe de operaciones, un hombre reservado llamado Rodrigo, asintió. Ya tenemos el control del 40% de su deuda convertible. Jefa, si logramos adquirir el 11% restante que está en manos del Banco del Norte, tendremos la cláusula de aceleración en nuestras manos. Podríamos exigir el pago total en menos de 72 horas si hay alguna irregularidad en su auditoría. Sarah se reclinó en su silla de cuero negro. Su transformación física era completa. El cabello platino.
El maquillaje minimalista y los trajes de corte arquitectónico la hacían parecer una deidad del capital. Alguien que no cometía errores porque no sentía emociones. «No compres el resto todavía», ordenó Sara. «Quiero que Mark se sienta desesperado primero. Quiero que vea cómo sus inversores, estrella, empiezan a dudar». Rodrigo, filtra el informe sobre las inconsistencias de los servidores de Vanguard a los analistas de riesgo de forma anónima. Que empiece el rumor, que empiece el miedo. El ataque de Sara fue quirúrgico. No fue un golpe seco, sino una serie de 1000 cortes imperceptibles. En la siguiente semana, el ambiente en Vanguard Tech cambió drásticamente. Lo que antes eran llamadas de felicitación se convirtieron en correos electrónicos de preocupación técnica. Mark empezó a notar que el aire en su oficina se volvía más pesado. «¿Qué demonios está pasando con el fondo Blackstone?», gritó Mark, arrojando una carpeta sobre su escritorio. «Iban a comprar 10 millones en acciones y ahora dicen que necesitan una revisión de debida diligencia adicional. La IPO es en 3 días». Elena intentó calmarlo, pero su propia seguridad flaqueaba. «Hay rumores en el mercado. Mark, alguien está diciendo que nuestras métricas de crecimiento no coinciden con el consumo de ancho de banda. Dicen que hay una firma llamada Apex Holdings que ha estado comprando nuestras notas de deuda en el mercado secundario». «¿Apex? ¿Quiénes son? Nunca he oído hablar de ellos», escupió Mark, secándose el sudor de la frente. «Nadie sabe quién está detrás», respondió Elena con voz temblorosa. «Es una empresa fantasma con sede en las Islas Vírgenes. Pero tienen un capital agresivo. Mark, si Apex decide ejecutar la deuda ahora que los inversores se están retirando, no tendremos liquidez para pagarles. La empresa entraría en quiebra técnica antes de salir a bolsa». Mark sintió un escalofrío. Por primera vez en meses. Recordó las palabras de Sara antes de irse. Las cimas suelen ser lugares muy solitarios cuando empiezas a caer. Pero rápidamente sacudió la cabeza. No. Ella no podía tener nada que ver. Sara era una obsoleta que probablemente estaría llorando en algún departamento barato. Esto era un ataque de algún rival de la industria. Alguien como Ortega o los del grupo Atlas. «Busca a quien sea que dirija Apex», ordenó Mark, recuperando su tono autoritario. «Ofréceles un asiento en la junta. Dales un porcentaje de dividendos preferentes. Lo que sea, pero necesito que se queden quietos hasta que la IPO se complete. Si logramos salir a bolsa, tendré el efectivo para aplastarlos». Lo que Mark no sabía era que Apex Holdings no quería dinero. Apex Holdings quería su alma. Esa noche, Sara recibió un mensaje de su equipo. El pez ha picado. Mark Valdez solicita una reunión urgente con el CEO de Apex para negociar una tregua. Sara se levantó y caminó hacia el espejo. Se puso un par de guantes de seda negra. Su plan estaba entrando en la fase de ejecución. La humillación que sintió aquella noche en el restaurante El Eclat era ahora el motor de una maquinaria de destrucción perfecta. «Diles que acepto», dijo Sara a Rodrigo por teléfono. «Pero la reunión no será en su oficina. Será en terreno neutral. Y diles que el CEO de Apex no muestra su rostro hasta que el contrato de adquisición esté sobre la mesa. Usaré el alias de Inversora X. ¿Está segura de querer ir en persona, directora?», preguntó Rodrigo. «Oh, no me lo perdería por nada del mundo», respondió ella, con una mirada que habría congelado el sol. «Quiero ver el momento exacto en que la arrogancia abandona sus ojos y solo queda el vacío.
Quiero que sepa que la mujer que él despreció es ahora la dueña de cada ladrillo, cada servidor y cada centavo que él cree poseer. Mientras tanto, en su lujoso penthouse, Mark no podía dormir. El pánico, ese viejo enemigo que creía haber desterrado, lo acechaba en las sombras. Miró a Elena, que dormía plácidamente a su lado, y por un segundo, sintió una punzada de nostalgia por la Sara que siempre tenía una palabra de aliento y una solución lógica para sus problemas. Pero el ego fue más fuerte. Mañana, se prometió a sí mismo, convenceré a ese inversor de Apex. Soy Mark Valdez, nadie puede quitarme lo que he construido. No sabía que, en la oscuridad, el búa del juicio ya estaba en manos de su exesposa, esperando el momento de caer con un estruendo que acabaría con su mundo para siempre. El lugar elegido para la reunión era un club privado en la zona alta de Santa Fe. Un espacio de arquitectura brutalista. Paredes de concreto pulido y ventanales que miraban al abismo de la ciudad. Mark llegó 15 minutos antes. Algo inusual en él. Pero el sudor que empapaba su camisa de seda delataba que su puntualidad no era cortesía, sino desesperación. Elena lo acompañaba, vestida con un traje rojo que gritaba ambición. Pero sus ojos no dejaban de revisar compulsivamente el precio de la acción de Vanguard Tech en su teléfono. Había caído otro 4% en las operaciones previas al mercado. Relájate, Mark, susurró Elena, aunque su voz temblaba. Solo es un inversor. Todos tienen un precio. Les daremos una participación minoritaria. Les prometeremos el cielo y, una vez que la IPO se estabilice, los sacaremos del juego. ¿No lo entiendes, Elena?, gruñó Mark, ajustándose la corbata por 10ª vez. Apex Holdings no está operando como un fondo normal. Han bloqueado nuestras líneas de crédito en 3 bancos diferentes en las últimas 48 horas. Esto no es solo una inversión. Es un asedio. Siento como si alguien me tuviera las manos en el cuello y estuviera apretando centímetro a centímetro. En ese momento, las puertas de roble macizo del salón privado se abrieron. No entró una multitud de abogados. Como Mark esperaba, entró solo un hombre, Rodrigo, el jefe de operaciones de Sara, con un maletín de cuero negro y una expresión imperturbable. ¿Dónde está su jefe?, preguntó Mark, poniéndose de pie de inmediato. Acordamos que hablaría con el CEO de Apex. No tengo tiempo para intermediarios. Rodrigo dejó el maletín sobre la mesa y miró a Mark con una lástima mal disimulada. La directora está presente, señor Valdez, pero prefiere observar antes de intervenir. Ella valora la discreción por encima de la teatralidad. Algo que usted parece no entender. Rodrigo abrió el maletín y sacó un documento grueso. Esto es una oferta de adquisición total. Apex Holdings ya posee el 51% de su deuda convertible y ha llegado a un acuerdo con los accionistas minoritarios de su junta que están, digamos, decepcionados con su gestión reciente. Mark sintió que el suelo se movía. Eso es imposible. Yo tengo el control mayoritario. Lo tenía, corrigió Rodrigo con frialdad, hasta que usó sus propias acciones como garantía para ese préstamo puente en las Islas Caimán. El banco vendió esa garantía ayer por la tarde. ¿Adivina quién la compró? El rostro de Mark pasó del rojo al blanco cenizo en segundos. Se dejó caer en su silla, sintiendo que el oxígeno desaparecía de la habitación. Elena soltó un jadeo de horror. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Mark con voz ronca. ¿Por qué destruir una empresa que está a punto de valer miles de millones? Porque no vale nada si está construida sobre mentiras, dijo una voz femenina desde un rincón en sombras del salón.
Una voz que Mark reconoció pero que su cerebro se negaba a procesar. Una figura emergió de la penumbra. Sara caminaba con la elegancia de una pantera, vestida con un traje blanco inmaculado que contrastaba con la oscuridad del club. Llevaba una máscara de encaje negro que cubría la mitad superior de su rostro, dejando solo a la vista sus labios pintados de un rojo sangre y una mandíbula definida por la determinación. Mark se quedó sin palabras. Había algo en la forma en que ella se movía, en la forma en que sostenía su copa de cristal, que le recordaba a alguien. Pero esa mujer emanaba un aura de poder y frialdad que Sara, su aburrida esposa, nunca habría podido fingir. ¿Inversora X?, preguntó Mark, tratando de recuperar algo de su arrogancia. Escuche, no sé qué le han dicho mis enemigos, pero Vanguard Tech es mi vida. Si nos unimos, podemos dominar el mercado latinoamericano. No tiene que ser una adquisición hostil. Sara se acercó a la mesa y se sentó frente a él. El perfume que usaba era el mismo que Mark le había regalado hacía años, pero ahora olía a victoria. No a sumisión. Tu vida, Mark, ha sido una serie de traiciones estratégicas, dijo ella. Y Mark se estremeció al oír la cadencia de su voz. Traicionaste a tus ingenieros, traicionaste a tus inversores iniciales y, lo más estúpido de todo, traicionaste a la única persona que realmente entendía cómo funcionaba tu código. ¿De qué está hablando? Mark frunció el ceño, confundido y asustado. ¿Usted conoce a mi exesposa? ¿Es esto una especie de venganza de ella? ¿Esa mujer le pagó para hacer esto? Esa pobre infeliz no tiene ni un peso. Sara soltó una risa suave, un sonido metálico que erizó los vellos de la nuca de Mark. Pobre infeliz, repitió ella. Es curioso que uses esas palabras cuando eres tú quien está mendigando una tregua. Sara deslizó un papel sobre la mesa. No era un contrato, era una copia del diseño original del algoritmo de Vanguard, con anotaciones al margen escritas a mano. Letra que Mark conocía perfectamente. Letra de Sara. ¿De dónde sacó esto?, gritó Mark, golpeando la mesa. Eso es propiedad intelectual robada. Eso es el corazón de tu empresa. Mark, un corazón que tú nunca supiste cuidar, respondió Sara. Se inclinó hacia adelante, y por un segundo, Mark pudo ver el brillo de sus ojos tras la máscara. Ojos que no tenían rastro de amor. Solo un juicio final. Apex Holdings no va a negociar. Vamos a absorber Vanguard. Mañana, en la reunión de la junta directiva para la IPO. Se anunciará que tú ya no eres el CEO. Se anunciará que has sido destituido por mala conducta financiera e incumplimiento de contrato de deuda. No puedes hacer eso, gritó Elena, perdiendo los estribos. Mark es la cara de esta empresa. Sin él, las acciones no valen nada. Sara dirigió su mirada fría hacia Elena. La joven retrocedió como si hubiera sido abofeteada físicamente. La cara de la empresa puede cambiarse. Querida, la inteligencia detrás de ella. No, y Mark solo fue un actor que olvidó su guión. Sara se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Mañana a las 10 de la mañana. Mark, en la sala de juntas principal. Trae tu carta de renuncia firmada si quieres que no involucremos a la fiscalía en el asunto de las cuentas infladas. Tienes 12 horas para despedirte de tu oficina. Mark intentó levantarse para detenerla, pero Rodrigo se interpuso en su camino con una presencia imponente. Sara caminó hacia la salida sin mirar atrás. ¿Quién es ella, Mark?, preguntó Elena, llorando de frustración. Dime quién es. Mark se quedó mirando el papel sobre la mesa. Su mano temblaba tanto que apenas pudo sostenerlo.
Una sospecha aterradora empezó a crecer en su pecho. Una sospecha que se negaba a aceptar porque significaría que él mismo le había entregado el cuchillo a su verdugo. No. No puede ser ella, susurró Mark. Con la voz rota. Ella era nadie. Ella no sabía nada. Ella era obsoleta. Pero en el fondo de su alma, Mark sabía que el pez de acuario se había convertido en el tiburón que ahora estaba a punto de devorar su imperio. La mañana en la Torre Vanguard se sentía como el preludio de una ejecución. El aire acondicionado zumbaba con una frialdad metálica y el silencio en los pasillos era sepulcral. Los miembros de la junta directiva, hombres y mujeres con trajes de 3 piezas y rostros de piedra, ya estaban sentados alrededor de la mesa de caoba de la sala principal. Mark Valdez entró a la sala intentando proyectar una confianza que ya no tenía. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño y su piel tenía un tono grisáceo que ni siquiera el mejor maquillaje de Elena podía ocultar. Elena caminaba tras él. Pero ya no con la altivez de antes, se mantenía a una distancia prudente. Como si el fracaso fuera una enfermedad contagiosa. Señores, comenzó Mark, con la voz ligeramente quebrada. Antes de iniciar la sesión de la IPO, debo informarles que hemos tenido unos contratiempos menores con un fondo de inversión llamado Apex Holdings. Pero les aseguro que todo está bajo control. ¿Bajo control, Mark?, preguntó el señor Ortega, el accionista más antiguo. Hemos recibido una notificación de que el 52% de los derechos de voto han sido transferidos a Apex esta madrugada. Tú ya no tienes la mayoría. ¿Cómo permitiste que esto sucediera bajo nuestras narices? Antes de que Mark pudiera balbucear una mentira, las puertas dobles de la sala se abrieron de par en par. Rodrigo entró primero, flanqueado por 2 abogados de renombre internacional. Se situaron a los lados de la entrada, como una guardia de honor. Y entonces, ella apareció. Sara caminaba con una parsimonia aterradora. El sonido de sus tacones contra el suelo de madera era el único ruido en la habitación, marcando el ritmo de un reloj de arena que llegaba a su fin. Vestía un traje de sastre color rojo fuego. Un color que en el lenguaje de los negocios significa solo una cosa: guerra. A diferencia de la noche anterior, no llevaba máscara. Su rostro, ahora esculpido por el poder y la frialdad, estaba a la vista de todos. Mark se aferró al borde de la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos. ¿Sara?, susurró, y el nombre salió de sus labios como una maldición. ¿Qué haces aquí? Seguridad, saquen a esta mujer. Es mi exesposa. No tiene ninguna autoridad para estar en esta reunión. Nadie se movió. Los miembros de la junta miraron a Sara con una mezcla de asombro y reconocimiento. Sara se situó en la cabecera de la mesa. La posición que Mark siempre había reclamado como suya. Miró a su exmarido con una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Siéntate, Mark, dijo ella. Su voz no era alta, pero tenía el peso del plomo. Ya no eres el presidente de esta junta. Estás aquí solo por cortesía, para escuchar tu sentencia. Estás loca, gritó Mark, golpeando la mesa. Señores, esta mujer es una ama de casa despechada. No sabe nada de tecnología. No sabe nada de finanzas. Apex Holdings es una empresa seria. No puede ser propiedad de ella. Sara abrió una carpeta de cuero que Rodrigo le entregó. Apex Holdings no es solo propiedad mía. Mark, Apex Holdings soy yo. Cada centavo que se usó para comprar tu deuda. Cada acción que fue liquidada por tus acreedores. Pasó por mis manos. Ella se volvió hacia los accionistas. Señores,
El señor Valdez les ha vendido una fantasía. El sistema de logística que tanto presumen tiene fallos de seguridad críticos que él conocía y decidió ignorar para inflar la valoración de la IPO. Aquí están las pruebas de las auditorías internas que él mandó a destruir. Un murmullo de indignación recorrió la sala. El señor Ortega revisó los documentos y miró a Mark con odio. «¿Esto es cierto, Valdez? ¿Nos pusiste en riesgo de una demanda federal?» «Es mentira. Ella lo fabricó todo para vengarse». Mark se giró hacia Sara. Sus ojos desorbitados. «¿Cómo lo hiciste? Tú no tenías nada. Te dejé en la calle». Sara se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La distancia entre ellos era mínima. Y por primera vez en su vida, Mark sintió miedo real del ser humano que tenía enfrente. «Me dejaste en la calle. Pero olvidaste que yo fui quien construyó esa calle. Mark, mientras tú te dedicabas a elegir vinos y a presumir con tu asistente. Yo estaba recuperando el control de los algoritmos que yo misma escribí. Me llamaste obsoleta, pero en este negocio, lo más peligroso es un procesador que opera en silencio». Sara tomó el mazo de madera que presidía la mesa. «Por el poder que me otorga el control mayoritario de Apex Holdings. Declaro que Mark Valdez queda destituido de forma inmediata de su cargo de CEO y director general. Sus cuentas corporativas han sido congeladas y su acceso al edificio será revocado en 5 minutos». Mark sintió que el mundo se desvanecía. Miró a su alrededor buscando apoyo. Miró a Elena. Elena, al ver que el barco se hundía, ya estaba recogiendo su bolso. «Mark, lo siento, yo no puedo estar asociada con un fraude», susurró la joven, sin mirarlo, y salió rápidamente de la sala de juntas. Mark se quedó solo. El silencio de la sala era su única compañía. Sara dio un golpe seco con el mazo sobre la mesa. «La sesión ha terminado», declaró Sara. «Mark, hay una caja de cartón esperándote en tu oficina. Tienes 4 minutos para recoger tus cosas personales. El resto me pertenece». Mark se levantó. Sus piernas temblaban. Caminó hacia la salida como un hombre que se dirige al cadalso. Al llegar a la puerta, se detuvo y miró a Sara por última vez. «Me odias tanto que destruiste mi vida». Sara lo miró por encima del hombro, con una elegancia glacial. «No te odio, Mark. El odio es una emoción. Y yo ya no desperdicio emociones en ti. Esto no es personal. Es simplemente una excelente decisión de negocios. La basura debía ser removida para que la empresa pudiera crecer». Mark salió de la sala, escoltado por 2 guardias de seguridad. Sara se quedó sola con la junta directiva. Se reclinó en la silla principal, la misma desde la cual fue humillada mentalmente durante años, y respiró profundamente. El sabor de la victoria no era dulce, era metálico, frío y absolutamente necesario. «Ahora, señores», dijo Sara, con una sonrisa que iluminó la sala de una forma nueva, «hablemos del futuro de Apex Vanguard. Tenemos mucho trabajo que hacer para limpiar este desastre». El imperio de Mark había caído. El de Sara apenas estaba comenzando. 6 meses después de la Gran Purga, en Vanguard Tech. El mundo de los negocios en la Ciudad de México tenía un nuevo nombre que se pronunciaba con veneración y temor: Sara Miller. La empresa, ahora rebautizada como Apex Vision, no solo había sobrevivido a la crisis, sino que se había convertido en el unicornio tecnológico más rentable de América Latina bajo el mando de la directora. Sara se encontraba en su nueva oficina. Un espacio de cristal y acero que parecía flotar sobre las nubes de la metrópoli. Ya no necesitaba máscaras ni sombras. Su rostro aparecía en la portada de Forbes,
No como la esposa de, sino como la estratega que había redefinido la ética financiera. Directora. Rodrigo entró con paso firme. La liquidación de los activos personales de Marc Valdez ha terminado. La mansión de las Lomas, el yate en Cancún y su colección de relojes han sido subastados para cubrir las multas por fraude fiscal. Sara no apartó la vista del horizonte. ¿Y cuánto le queda? Después de pagar a los abogados y a los acreedores. Nada. Vive en un estudio alquilado en una zona periférica. Me informan que ha intentado pedir trabajo en varias firmas de consultoría. Pero nadie quiere tocar a un hombre con su reputación. Está quemado en el mercado. Sara asintió lentamente. No sentía alegría. Solo una profunda sensación de orden restaurado. ¿Y la señorita Elena? Desapareció del radar poco después de la caída. Al parecer, intentó demandar a Marc por salarios impagados, pero terminó huyendo del país cuando se vio involucrada en las investigaciones de las cuentas infladas. El karma tiene una forma curiosa de cobrar sus deudas, murmuró Sara. Esa tarde, Sara decidió hacer algo que no había hecho en meses. Pidió a su chofer que la llevara a un pequeño parque en el centro. Quería caminar sola, sin guardaespaldas, sin teléfonos. Mientras caminaba, vio a un hombre sentado en una banca desvencijada. Era Marc. Llevaba un traje que alguna vez fue caro, pero que ahora se veía grande y desgastado. Su postura era la de un hombre que cargaba con el peso de 1000 derrotas. Estaba comiendo un sándwich barato, mirando al vacío con ojos apagados. Cuando él levantó la vista y la vio, por un momento, el viejo Marc intentó resurgir. Se enderezó y trató de ocultar su miseria, pero la realidad fue más fuerte. ¿Has venido a burlarte?, preguntó él con la voz ronca, una sombra de lo que alguna vez fue. Sara se detuvo a un par de metros de él. La diferencia entre ambos era abismal. Ella emanaba una aura de serenidad y riqueza. Él olía a desesperación. Vine a devolverte algo, dijo Sara con calma. Sacó de su bolso un pequeño sobre y lo dejó en la banca. Junto a él. Marc abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque por una cantidad modesta, pero suficiente para sobrevivir un año. Y también había una nota escrita a mano. ¿Por qué?, preguntó Marc, confundido. Me quitaste todo. Me humillaste frente al mundo. Tú te quitaste todo el día que decidiste que las personas eran objetos desechables. Marc, respondió ella, ese cheque no es un regalo. Es el pago por la única lección valiosa que me diste. Me enseñaste que nadie puede destruirme. Excepto yo misma. Considera esto el finiquito de nuestra historia. No me busques, no me llames. Para el mundo, y especialmente para mí, ya no existes. Sara se dio la vuelta. Sara, gritó él detrás de ella. Tenías razón, el algoritmo siempre fue tuyo. Yo nunca fui nada sin ti. Ella no se detuvo. Las palabras de Marc eran como hojas secas arrastradas por el viento. Ya no tenían poder sobre ella. Subió a su coche blindado. Mientras el vehículo se alejaba, Sara miró su reflejo en el cristal. Ya no era la mujer empapada que lloraba bajo la lluvia de Polanco. Era una mujer que había convertido su dolor en un imperio. Abrió su computadora y comenzó a revisar un nuevo proyecto de inversión social para mujeres emprendedoras. La venganza había sido el motor, pero el futuro sería su legado. El sol se ocultaba tras los rascacielos, bañando la ciudad de un dorado intenso. Sara cerró los ojos y, por primera vez en 10 años, sintió que el silencio no era un vacío, sino una sinfonía de libertad.